Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí grabando con mi compañero Alex. Está aquí conmigo. Y nada, saluda tú si quieres. Estoy. Sí, saluda. ¿Qué hay de nuevo? Vale, pues vamos a hacer un vídeo para YouTube ¿Qué vamos? que básicamente explique los comandos principales de Linux, que son ls, cd, cp, mv ¿Qué, y grep. ¿Vale? ¿Qué significa grip en este contexto? Grep es un comando que sirve para filtrar una serie de datos de la terminal de Linux, Pero ¿vale? Se llama grep, ¿vale? Ok, pues vamos a empezar viéndolo. creo que Bien, vamos a irnos aquí. Y bueno, creo que se ve bastante bien. Vale, vamos a ampliar esto un ¿qué poco quiere? más. Vamos a irnos aquí a administrador. Vamos a irnos a font, ¿Qué canales? tipografía. Y vamos a poner a ver, referencias. ¿Qué significa? Y vamos a poner aquí, vamos a poner por ejemplo aquí 19. Ahora se ve mejor, ¿verdad? Bien, ¿Qué vamos? pues mira, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, ¿vale? Vamos a poner aquí, vamos a poner aquí, por ejemplo, ls, esta es la lista de archivos, ¿vale? Si yo pongo aquí ls, me lista los archivos que tengo allí, ¿vale? Una cosita, si yo pongo aquí ls punto, me lista las carpetas que están dentro de donde yo estoy ahora mismo. Pero si yo pongo ls-punto, me aparece lo que viene siendo la carpeta anterior, ¿vale? En este caso home, ¿vale? Si yo aquí pongo cd punto, me aparece el mismo directorio. Si pongo punto, me devuelve uno anterior, ¿vale? En este caso home. Para volver a mi directorio home, pongo aquí cd y ya lo tengo aquí, ¿vale? Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya he explicado lo que es CD, ya he explicado Mira, para saber dónde estoy yo, simplemente tengo que poner pwd y ya con esto sé dónde estoy, ¿vale? Bien, siguiente, si quiero copiar un archivo, simplemente pongo aquí cp y pongo el nombre del directorio que quiero copiar, ¿vale? En este caso voy a copiar, por ejemplo, descargas y lo voy a copiar, por ejemplo, download, ¿vale? Download. Con esto, vale. Para copiar directorios tengo que hacer con el guión R, ¿vale? Y tengo que tener los permisos, ¿vale? En este caso, como tengo que liarla mucho, voy a crear una nueva carpeta con mkdir, carpeta, y vamos a hacer un cp carpeta 2, carpeta 1, y voy a poner aquí carpeta. Voy a poner aquí el sudo. Vale, ahora sí que me lo permite, ¿vale? Si pongo ls-l, me aparece la lista de permisos, ¿vale? Tenemos aquí carpeta, ¿lo ves? Tiene una serie de permisos. Y, ojito, porque mira, he puesto aquí barra carpeta, aquí la he liado yo, ¿vale? Si yo pongo aquí cd barra y pongo aquí ls, vemos que aquí he creado barra carpeta, ¿no? Carpeta 1. Vale, esto lo voy a borrar, ¿vale? Antes de yo liarla, rm carpeta 1, pongo aquí sudo, y pongo aquí guión rs, ¿vale? Esto es una cagada mía, pero bueno, aquí estamos para aprender, ¿vale? Bien, vamos a poner aquí, vamos a irnos al raíz principal, cd, y ahora si yo intento copiar carpeta de esta forma, ahora sí me deja, ¿vale? Tengo aquí ls-l, y me aparece el tema, ¿vale? Carpeta 1. Bien, ¿qué más cositas me deja hacer esto, ¿vale? Si yo le pongo aquí CD, bueno, con CD puedo moverme por todo, por todo esto. Sí, una cosita, la tecla tabulador sirve para tabular, para completar, o sea, pones aquí algo y te lo completa, ¿vale? Con tabulador, la tecla Tab.
¿vale? La tecla que tiene al lado de bloque de mayúscula, ¿vale? Bien. MV es para cambiar el tamaño, el nombre de la carpeta y también para mover el directorio. Pongo aquí carpeta 1 y pongo aquí carpeta 2 de XLS y vemos que me la ha cambiado, ¿vale? Una cosita, en el mundo de la informática, mover y cambiar de nombre son prácticamente lo mismo. De hecho, esto se ve claramente cuando ves a bajo nivel el ensamblador, por ejemplo, que cuando tú quieres cambiar algo, pones MV, el nombre del registro y digamos, la variable, ¿vale? No es exactamente lo mismo, pero es algo muy parecido, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, el concepto mover dentro del disco, cambiar el concepto de renombrar dentro del sistema operativo es lo mismo que mover, ¿vale? Y luego estaría grip. Mira, si yo pongo aquí ls barra grip y pongo aquí car, ¿vale? Me aparece aquí, me aparece a partir de aquí lo que viene siendo con nombre que empieza por carpeta, ¿vale? Si yo agarro, pongo aquí grip -i, ¿vale? Me ignora las mayúsculas, ¿vale? ¿Ok? Y bueno, eso ha sido todo. Sí, espero que os haya gustado este tutorial, que ha sido entretenido. Espero que os haya gustado y sin más me voy sin más me voy despidiendo, ¿vale? ¿Te quieres despedir, Alex? Eso me hace feliz saber que confías en mí, Tomás. Pues nada, esto está medio loco. Pues nada, un saludo y hasta la próxima. Ahora lo empezaré a mover un poco, ¿Qué ¿vale? te Eso de esta próxima. Chao.